Bueno, entonces vamos a hacer un poquito de recuento de todas las cosas que estamos aprendiendo. Primero que todo, el tema son acerca de las leyes espirituales de las tinieblas que gobernaron todo nuestro ser tripartita, y luego están las nuevas leyes a causa de la nueva creación que está dentro de nosotros, que son las del reino de Dios, que igualmente deben de gobernar, deben de ser, ejercer todo su dominio, potestad, sobre nuestra nueva creación, no solamente en un solo aspecto del espíritu, sino en todo nuestro ser tripartita. Así como esta ley de la muerte, a causa del pecado, ejerció todo su poder obligatorio en todo el ser humano, tanto en el cuerpo, en el espíritu, como en el corazón, como en el alma y como en el cuerpo humano, así también la naturaleza divina de Dios en nosotros debe ejercer todo su poder. La ley de vida que ahora reina en nosotros debe ejercer todo su poder sobre nosotros. ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a apagarlo otro ratico y lo volvemos y lo prendemos otro ratico. Por lo que el ventilador está, pero voy a dejar los ventiladores mejor para que circule el aire frío. Si quieren, pongan allá el aire para que el último. No, ya se demora un poquito. Ok, bien. Entonces, tenemos que entender algo, ok. La muerte reina a causa de ¿qué? Del pecado. La vida reina a causa de la justicia. Cristo Jesús, nuestra justicia, el que no tenía pecado, se hizo pecado por nuestros pecados, para que nosotros ahora en Cristo Jesús sea imputada la justicia. ¿Ok? La muerte, a causa de la naturaleza del pecado, desató toda la esencia de la naturaleza caída en el hombre. Todo lo que nosotros fuimos en la naturaleza caída era porque la ley de la muerte y del pecado ejercía todo su poder sobre nuestro ser tripartita. ¿Bien? Igualmente aquí. Ahora, ¿qué reina sobre mí? La vida. ¿En qué reino estoy? ¿En el de tinieblas o en el de luz? El de luz. ¿En muerte o en vida? En vida. La vida de Él nos hace libres no solo de la muerte, sino del estado de la naturaleza de pecado en que estábamos. ¿Me siguen acá? En esta simiente incorruptible, toda la esencia de quien es Dios, todas sus virtudes en su Hijo Jesucristo, igualmente tienen que ejercer el mismo poder obligatorio en nosotros. Obligatorio en nosotros. Voy a traer algo con respecto a la ley de la incredulidad, porque hemos sufrido mucho por esta incredulidad que ejerció obligatoriamente su poder sobre nosotros. Muchas veces la ley de la incredulidad nos ha detenido de disfrutar las riquezas del reino de gloria. Atado en la mente porque estamos bajo el influjo de esa incredulidad. ¿Sí me siguen? Y quiero que miren, vamos a leer una historia del Antiguo Testamento que es muy importante. La incredulidad les impidió que ellos entraran a la tierra prometida y no gozaron de la tierra prometida. La incredulidad, si usted permite, por eso hoy le vamos a dar duro a la incredulidad, de verdad. Ya la incredulidad obligatoriamente está debajo de nuestros pies. La incredulidad de ellos los llevó al desierto 40 años. No les permitió a esa generación entrar en la tierra prometida. Ellos no disfrutaron. ¿Qué sucede muchas veces en nosotros? Debido a nuestra incredulidad no disfrutamos de la provisión, de que Dios sí nos puede dar, de la salud divina, de la paz, del reposo que realmente tenemos ahora en Cristo, aún de todo lo que viene de esa vida y vida de abundancia.
de Dios en nosotros. Entonces vamos a ver rápidamente esta historia de la incredulidad, que es muy tremenda, y vamos a hacer analogías. Vamos todos a Hebreos 3, todos vamos a abrir nuestras Biblias. Hay ciertos versículos que sí quiero, que son muy claves para entender. Pero ya no, recuerde siempre algo. Así como se cumplió obligatoriamente en algunos de ellos que no quisieron creer, así también la ley de la incredulidad fue vencida por 2 hombres. Igualmente nosotros podemos vencer ahora la incredulidad porque ahora tenemos la fe en Cristo Jesús. Bien, Hebreos. Recuerde dónde está Hebreos, está un poquito atrás de Santiago. Y ahí está. 3:12. 3:12. Bien, mirad, una advertencia. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Esto significa que hay unas personas, hay creyentes que normalmente se dejan ganar por la incredulidad, que ya no tiene autoridad. En vez de dejar que la fe funcione como una ley obligatoria, dejan que la incredulidad funcione. Y luego dice, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, la incredulidad no es solamente una duda mental, es una fuerza espiritual que gobierna y aparta el corazón de Dios. Pero pregunta, ¿será que la incredulidad tiene ahora poder o autoridad o potestad o dominio sobre su nuevo corazón? ¿Significa que usted sí puede vencer la incredulidad? ¿Y cómo la vamos a vencer? La verdad nos hace libres. ¿Qué tenemos ahora? A Cristo en nosotros. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. ¿Qué fue lo que declaró Él en la cruz? Consumado es. Entonces, hermanos, sí se puede vencer la incredulidad. No te tienes por qué dejar ganar de algo que ya fue vencido. Uy, estuvo buena esa. No te puedes dejar ganar por algo que ya fue vencido. Y la incredulidad fue vencida. Amén. Bien, Israel. Israel es el ejemplo profético de la incredulidad. El Antiguo Testamento nos muestra claramente cómo la incredulidad, oigan, puede contaminar un pueblo entero. Por eso es que no podemos andar con los incrédulos. Ok. Y detener el cumplimiento de la promesa de Dios. Cuando Israel llegó cerca de la tierra prometida, Moisés envió 2 espías para reconocer que la tierra era exactamente como Dios había dicho. ¿Era abundante? Sí. ¿Fértil? También. ¿Llena de provisión? También. Sin embargo, 10 espías miraron las circunstancias naturales por encima de la palabra de Dios. Vamos ahora a Números 13:33. Dios les dijo a ellos que esa tierra prometida era de ellos. Sí. Ok, Números. Para que ustedes se den cuenta los efectos desastrosos que la incredulidad puede causar en nuestros corazones si la dejamos que tome lugar en nosotros. Porque fueron consecuencias desastrosas lo que vemos. Números 13:33, versículo 33. Y también vimos allí gigantes, raza de gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. El Señor no dijo que no iban a haber gigantes o que no iban a haber obstáculos, los iban a ver, ¿ok? Las ciudades eran fortalecidas, habían gigantes, habían guerreros muy adiestrados, ¿ok? Pero el Señor les dijo, ya la tierra es de ustedes. Hermanos, el reino del cielo, el reino de Dios ya está dentro de nosotros. ¿Por qué no lo dejamos gobernar? ¿Que vamos a tener gigantes? Claro que sí. Todavía tenemos muros que están levantados en contra de Dios en nuestros corazones, sí. Pero Él dijo que ya el reino de Dios está dentro de nosotros.
y que podemos disfrutar de todas las riquezas de ese reino. ¿Podemos realmente disfrutar de la salud divina? ¿Podemos disfrutar de la paz que sobrepasa todo entendimiento humano? Esa paz que nos lleva a un reposo constante en nuestra alma, en la dimensión del Espíritu, bebiendo de Él, porque Él es mi reposo. Y así hay una serie de cosas. Entonces, luego dice, los 10 espías caminaron por vista y no por fe. La incredulidad deformó su percepción. La incredulidad que tú estés dejando gobernar en tu corazón puede dañar tu percepción en las cosas que Dios tiene para ti. Sí, Señor. La distorsión. Sí. La corrompe, como que la... Ok. O sea, la incredulidad hace pensar cosas que no son. Muy bien, eso es así de sencillo. Muy bien. Hace pensar cosas que no son. Estos 10 hombres magnificaron el problema, vieron las circunstancias de manera tal de que ellos nunca iban a poder vencerlas. Minimizaron la promesa. La promesa se les hizo nula de que ya la tierra era de ellos. ¿Ok? Y aparte de eso, contaminaron al pueblo. Si tú dejas un pequeño pensamiento de incredulidad, tome lugar en tu corazón, va a leudarte todo tu corazón. Es como una infección. Uy, sí, estás inspirado, Andrés. Es como una infección, sí, es como un virus. Pero miren una cosa importante, ya nosotros no tenemos ese corazón de piedra incrédulo. Esto es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ustedes pueden vencer la infección de la incredulidad en ustedes. Amén. Bien, entonces, Números 14:10, vamos al 14:10. 14:10. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Está refiriéndose con respecto a los 2 que sí creyeron. 14:10. El mismo número, sí. Toda la multitud habló de apedrearlos, o sea, a Caleb y a Josué que sí creyeron. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. 11. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Y luego dice, yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre otro más grande y más fuerte que ellos. Bueno, ahí hay una serie de cosas muy, muy buenas, pero no estamos hablando de eso. Pero lo más importante, ¿ok? Vemos cómo la incredulidad llegó a tocar los corazones de las otras personas. Sí, claro, la incredulidad es algo terrible, porque es que la incredulidad es no creer en lo que Dios ha prometido y en creer que ya en Cristo Jesús sí tenemos un corazón lleno de fe. ¿Cuántos hablamos fe? ¿Por qué hablamos fe? Porque tenemos al autor y consumador de la fe dentro de nosotros. Por más de que las circunstancias sean adversas, podemos hablar la palabra y las circunstancias tienen que cambiar. Tienen que cambiar. Porque usted no está inspirado, usted no está hablando inspirado por las circunstancias. Usted está hablando inspirado por la esencia de la fe que está dentro de su corazón. Amén. Y hay muchas más cosas con respecto a esto. Un corazón incrédulo puede transmitir miedo, desánimo, rebelión y resistencia a Dios. Entonces aquí vemos 2 hombres, Josué y Caleb, que es el espíritu de fe. Solo 2 hombres vieron desde la perspectiva de Dios. Creyeron la promesa, Josué y Caleb. Subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Más podremos nosotros que ellos. ¿Se dejaron influenciar por lo que estaban viendo? No. Cuando vengan los síntomas de enfermedad, ¿quién es más poderoso en usted? ¿La fe o la incredulidad? Debería ser la fe. ¿Y qué sucede cuando creemos la verdad a medias? ¿Qué sucede cuando comenzamos a decir, pero es que yo no merezco ser sana? O esta enfermedad, como todo el mundo tiene resfriado, entonces yo también me voy a resfriar. O este pensamiento tan terrible que me parece, no es porque es tiempo de lluvia,
Entonces, ahora da los resfriados en tiempo de lluvia. Entonces, cuando no viene la lluvia, cuando es verano y que hay mucho viento, entonces, no, es que me dio por esto. Y miren, nos llenamos de excusas para no creer. ¿Sí o no? Y no es solamente con respecto a la enfermedad, es con todo aspecto de tu vida, en cada área de tu vida. El mal genio, la ira, el rencor, todo, absolutamente todo. Entonces continuamos rápido, ¿ok? Vamos al 8, el versículo 8, al 14:8. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Sí, señora. 14:8. Estamos hablando de Josué y Caleb ahora, ¿ok? Estamos hablando de Josué y Caleb ahora. Ya quitamos a los incrédulos de un lado. Ahora vamos a hablar acerca de los que creyeron. Bien, ¿cuántos creen que el reino de Dios está dentro de ustedes? ¿Qué tiene el reino de Dios? ¿Ustedes están conociendo las cosas del reino o no? ¿Qué hay en el reino? Hay paz, hay gozo, hay justicia en el Espíritu Santo. Todas las virtudes, oigan bien, todas las virtudes de Jesucristo, quien en Él corpóreamente se encuentra toda la plenitud de la deidad, y que ahora nosotros, en esa deidad que es plena en Él, ahora nosotros somos uno para estar completos. ¿Será que esa palabra completos me hace pensar que hay faltante de alguna cosa? ¿Estamos completos? ¿Lo tenemos todo? En el reino tenemos absolutamente todo. No es solamente con Dios, sino entender que en la naturaleza de Cristo, quien es Dios en Cristo, lo tenemos absolutamente todo. ¿Por qué? Porque Él es el que ahora está dentro de nosotros. ¿Se puede gozar de todas las cosas del reino? ¿Se puede tener una vida y vida de abundancia? Sí se puede. Bien, entonces, la incredulidad impidió entrar en el reposo. Números 14:11. ¿Hasta cuándo? Dijo él. Ya lo leímos. ¿Hasta cuándo? Dijo él. No me creerán. Y más adelante en Hebreos 3:19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De la incredulidad. Vamos a Hebreos. Vamos a Hebreos. Para ya terminar este punto de las leyes. Ok. 3:19. ¿A causa de qué? Ok. Pero miren algo tremendo que yo quiero que ustedes reflexionen en esto. Ok. Ellos eran almas vivientes, todos eran almas vivientes. Pero hubo algo en su manera de pensar en el corazón de Josué y Caleb que dijeron, vamos a creerle a Dios. Abraham, sin ver la manifestación de la promesa, creyó y se le fue contado por justicia. El justo, ¿por la qué? Por la fe vivirá. Amén. Entonces, sí podemos tener en este espíritu vivificante donde ahora reina la vida, donde ahora tienes y eres participante de la naturaleza divina de Dios. Tienes al autor y consumador de la fe. ¿Tú crees que ahora con todo lo que tienes tú dentro de ti en la dimensión espiritual no vas a poder vencer a este berraco viejo hombre y a esta manera incorrecta de pensar con respecto a la incredulidad, a la duda? Sí, diga, sí puedo. Porque ya no estoy bajo las leyes de esto. Estoy bajo las leyes de la fe. Y la obediencia. ¿De quién? De Cristo Jesús. Amén. Entonces quería compartir con eso antes de avanzar. Bien, vamos entonces a continuar rápidamente. Bien, ya leímos la ley del temor y la vida, la esclavitud. Ahora veamos acá esto. Esto de la IA, pero es muy, muy tremendo. Y yo quiero que ustedes lo vean. Como Cristo, síganme a mí. Como Cristo intervino y anuló la ley del pecado y la muerte, que es el cuarto punto. Ese es su cuarto punto. Entonces ahora vamos a ver la otra contraparte. Esta es nuestra segunda parte de la enseñanza. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver ahora? ¿Cómo quién? Como Cristo intervino y anuló ¿qué?
esta ley de la muerte y del pecado dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que pudiera gobernar esta ley de vida. Había que hacer algo. Había que hacer algo. Y la única manera de hacerlo es que Él se hiciera carne para poder destruir lo que el primer Adán causó en la humanidad. ¿Me siguieron? Bien, entonces, cuando el hombre no podía salir por sí mismo del sistema de corrupción, el Padre introdujo a Cristo como el hombre celestial portador de una nueva naturaleza y una nueva ley. Él vino no solo a perdonar pecados, por favor, sí, gloria a Dios, porque si no hubiera sido por la sangre, no hubiéramos tenido perdón de pecados, sino a cambiar el estado espiritual de la humanidad. O sea, a cambiar el estado de muerte que reinaba sobre nosotros a causa de la ley del pecado. ¿Me siguen acá? Bien, vamos a mirar acá el primer hombre. Aquí está resumida toda la clase. El hombre bajo la ley del pecado y la muerte. ¿Correcto? Este de acá. ¿Qué les enseñé? Todo absolutamente su ser tripartita fue ¿qué? Afectado. ¿Por causa de qué? Por el entenebrecimiento. La muerte reinó a causa de la naturaleza de pecado. Bien, desde Adán el pecado entró al mundo, ya lo sabemos. Bien, sigamos. Romanos 5:12 ya lo leímos. La ley del pecado y la muerte, Romanos 8:2. ¿Qué era? Esto era lo que gobernaba. Esclavitud. Era una ley, era obligatorio. Era una fuerza obligatoria en cada uno de nosotros. Corrupción, condenación, separación de Dios, muerte eterna. No podía salir por sí mismo porque la ley del pecado estaba en sus miembros y su naturaleza estaba ¿qué? Corrompida. Era una fuerza que había en nosotros. No podíamos dejar de pecar. No podíamos dejar de ser incrédulos. No podíamos dejar de ser desobedientes, rebeldes y en enemistad con Dios. No podíamos, entiéndalo. La religión, por eso es que dice que la religión, no, vamos a la religión. No. La religión no puede hacer nada. Si no, es Cristo y te debes enfocar en Cristo. La religión nunca pudo hacer nada. Bien, entonces, su obra, ¿la obra de qué? De la naturaleza de pecado. La obra de la ley que gobernaba de muerte y de pecado en el hombre. Sí. En su obra, o sea, en la cruz, ¿llevó qué? ¿Qué más? Su sangre nos limpia. ¿Qué más? ¿Nos liberó de qué? Del poder de las tinieblas. Miren a Cristo. Estamos crucificados, muertos y sepultados. ¿Ok? Si en un muerto, la ley de la muerte no puede ejercer su poder en él. Por lo tanto, ninguna de las otras leyes que venían a causa de la naturaleza del pecado tienen autoridad o poder sobre tu nueva creación. La semilla corrupta que causó el entenebrecimiento del corazón, que causó el peor daño del corazón, cayó a la tierra, murió y fue sepultado. ¿Para qué? Para que ahora tuviéramos un nuevo cuerpo, una nueva naturaleza, gobernada por la fuerza obligatoria de vida que nos dio la libertad para no vivir más en la esclavitud del pecado y de la muerte. Abran los ojos para los que los tenían cerrados. ¿Creyeron a esto? Entonces miremos su victoria. Vamos a leer la victoria. ¿Qué hizo? Y sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos estamos arriba? ¿Por qué? Porque sencillamente la ley aerodinámica de la vida de Cristo es la que gobierna. Por eso nos podemos elevar como se eleva el avión, en la ley aerodinámica. ¿Ok? En la cruz, Cristo anuló la ley del pecado y en su resurrección anuló el poder de la muerte. Bien. Luego establece una nueva ley. ¿Y qué? Y una nueva creación hermosa. Eres preciosa.
Ayer pasó algo gracioso en la mañana. Nos tomamos una foto unas pastoras. Y la foto quedó lo más de bonita, de verdad. Y les digo yo a las pastoras, les digo yo, ahora quiero que se vean en la dimensión del Espíritu. ¿Qué ven ustedes en esa dimensión del Espíritu? Y les dije, la hermosura de la gloria de Dios es lo que se ve a través de cada una de ustedes. Y todas se quedaron calladas. No están acostumbrados a ese léxico mío. No están acostumbradas al léxico que yo les hablo. Tienen que venir aquí. Ok, no, pero es verdad. Tú le hablas así a una persona cristiana y te mira raro. Tú le dices a una persona cualquier cosa y tú haces referencia a que es que yo estoy en los lugares celestiales y te mira raro. ¿Por qué? Porque sencillamente la ley del Espíritu no la han entendido, ni han entendido quiénes son en Cristo. Es más, voy a decirles algo. Ayer hablando con Adolfo, yo le dije, Adolfo, de verdad que es impresionante que aún ni siquiera muchos pastores no creen en la ley del espíritu de vida. No se ven como espíritus de vida, vivificantes. Se ven todavía como almas vivientes, sujetos a lo que ven, a lo que oyen, sujetos a sus sentidos. Yo no estoy sujeta a mis sentidos, yo soy espíritu de vida. Amén. Por eso es que yo les insisto tanto en estos léxicos, en este nuevo léxico del reino. Somos espíritu, ya no eres un alma viviente, sujeta a lo que veías. Y aún así vemos que Josué y Caleb no se sujetaron a lo que vieron, porque el justo por la fe vivirá. Ok, entonces vamos a leer espíritu de vida. ¿Qué nos da? Diga, el espíritu de vida me da libertad. ¿Cuántos son libres de la naturaleza de pecado? ¡Yeah! ¿O sí o no? ¡Wow! La muerte nos trajo a la esclavitud del pecado. Pero la vida nos hizo libres de la esclavitud del pecado y ahora somos esclavos de la justicia de Dios en Cristo. Romanos capítulo 6. ¡Ay, Dios mío! Señor, más revelación, más. Oh, God. Ok, nos lleva a la justificación porque ya fuimos justificados. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo. Vida nueva. ¿Cuántos tenemos vida nueva? Amén. Comunión con Dios. ¿Cuántos tienen comunión con Dios? ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios vive dentro de usted? ¿Cuántos de ustedes saben que hay una... Ay, me derrito cuando pienso en ti. Mi corazón, de verdad, es cuando tú ves a alguien, cuando tú ves a un bebé y ves la ternura de ese bebé, ¿no te derrite cuando tú experimentas ciertas cosas y sientes como que tu corazón, wow? Ay. Así como cuando uno mira a Grace, ay, o cuando uno mira a Celeste, ay, tan lindo. ¿Y cuántos vieron la foto de mi estado? Eso me derritió. Eso me derritió a mí. ¿Alguno de ustedes la vio? ¿No? Está Gedeón en un estado de oración como metido. Yo no sé qué estaba sucediendo en la iglesia esa antenoche, pero les digo una cosa. La del video que hicieron. Nadie lo puso de esa manera. ¿Ok? Nadie le obligó. Nadie le dijo que lo hiciera. Fue algo espontáneo, natural. Y eso me muestra que Dios es invisible y Dios sí obra invisiblemente en el corazón aún de los niños. Amén. Por eso podemos ver eso en Grace, en Juan, en David, en Daniel, en Juancho, en todos los niños. No. Dios mío. Ok, bueno, es mejor dicho. Nos derretimos, Joanita, nos derretimos. No es mi nieto, pero de verdad yo me derrito. Yo cuando veo de verdad cómo los hijos de ustedes
tienen cosas sobrenaturales y se manifiestan en lo natural. A mí me parece eso tremendo. Ok, entonces, vida eterna, nueva creación, nueva naturaleza, nueva ley, nueva vida. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bien, entonces continuamos en ese cuarto punto rápidamente. Bien, Cristo asumió la condición humana. Es importante que entendamos, ese es su punto. Cristo asumió la condición humana para condenar el pecado. ¿En dónde? En la carne. Para eso fue que Dios se hizo carne, tomó un cuerpo humano. No en la dimensión espiritual, nunca tuvo carne de pecado. Oye, porque su corazón no era un corazón de piedra. Su corazón era Dios hecho carne. La palabra hecha carne. Entonces, dice, la condición del hombre caído, el pecado entró al mundo por Adán y por la muerte y la esclavitud bajo su dominio, etc. Esclavizado, naturaleza corrompida bajo la ley del pecado y la muerte, incapaz de liberarse a sí mismo. Nadie se puede liberar del pecado. Ajá. ¿Quién subirá al monte? Él. Uy, muy bueno eso. Muy bueno. Sí. Sin pecado. Amén. Y solamente. ¿Cuántos podemos ir al cielo ahora? Amén. 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 Sí, porque Enoc es arriba. No lo sabemos. No sabemos cómo están. No sabemos cómo están. Bueno, después hablamos. Ok, entonces aquí Cristo asumió la condición humana. El Hijo Eterno se hizo hombre, semejante a hombre en todo excepto en el pecado. Okay, fue hecho en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, Romanos 8:3. Él tomó nuestra naturaleza caída para identificarse con nosotros y llevar nuestro pecado en su cuerpo. Y luego vemos, ¿qué cargó? ¿Qué cargó sobre la cruz del madero en su cuerpo? ¿Cargó qué? Este hombre. Con todos los pecados que este hombre llega a llevar a cabo. Oye, recuerden, la naturaleza pecado es la que nos hace pecar. ¿Debido ¿qué? A que la muerte reinaba, el corazón estaba entenebrecido. Pero en esta naturaleza se cometieron muchos pecados. La incredulidad, el engaño, la perversidad, ¿qué otra cosa? La rebelión. Todas las cosas que acabo de mencionarles se sucedían en este hombre. Entonces cargó con nuestros pecados. La justicia de Dios se cumplió en él. En la cruz él fue hecho pecado por nosotros, murió en nuestro lugar. En su cuerpo en la cruz condenó al pecado. Entonces, yo quiero que ustedes mediten esto. ¿Quedó algo del hombre ahí en la cruz? Todo fue crucificado, muerto y luego sepultado. ¿Quedó algo? Mediten en esto. Es que de verdad, mediten en eso. ¿Quedó algo en la que nosotros nos pudiéramos ver afectados ahora a causa de la naturaleza de pecado y la muerte? No. Él se llevó la naturaleza de pecado, destruye la muerte para que ya ella no tenga poder ni autoridad sobre su corazón y el mío. Por eso nos da un nuevo corazón. ¿Me siguieron acá? En ese hombre viejo, en esa naturaleza de pecado, pregunta, ¿se llevó la incredulidad suya? ¿Se llevó ese corazón para decirle, para hacer solo una sola cosa? Todo el paquete. ¿Se llevó todo el paquete? ¿Todo? Incredulidad, rebelión, desobediencia, todo. Todo. Y todo lo que produce la incredulidad. Porque la incredulidad es la que está dejándose gobernar, por lo tanto te desanimas. ¿Sí me siguen? Bien. Entonces ya no es el pecado el que reina en nosotros, sino la vida de Cristo. ¿Okay? El propósito eterno de Dios, Cristo vino a este mundo no solo para mostrarnos el camino, sino para llevar nuestra condición pecaminosa, juzgar el pecado en la carne y establecernos ¿en qué? En una nueva creación. ¿Cuántos tenemos una nueva creación? ¿Okay? Entonces, para darnos su vida, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Ok, continuamos. Entonces, en la cruz Cristo desarmó el sistema pecaminoso de las tinieblas. Vamos todos rápidamente, Colosenses.
rápido, porque hay ciertos versículos que sí me gusta verlos, detallarlos y que se les metan en el corazón, que el Espíritu Santo se los escriba en el corazón y en sus mentes. Porque así es como dice que el Espíritu Santo hará en este tiempo. No lo escribirá. Las leyes de vida no las escribe en el corazón. En su nuevo corazón las escribe. Las pone en su mente. ¿Cuál es la diapositiva antes era la A? Sí, la A. Correcto, sí. Ok, estamos en la 21. Ok. Listo. Bien. En la cruz Cristo desarmó el sistema pecaminoso de las tinieblas y dije que vamos a ir a Colosenses en el 2, 14 y 15. Bien, ok. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola ¿de qué? De en medio. Y clavándola ¿dónde? En la cruz. Pongan atención, cancelación de la deuda. Ahí está en su cosa, cancelación de la deuda. Miren y verán. ¿Cuál cancelación se refiere a ellos? Pues a los pecados. El acta de los decretos representa el registro de todas nuestras transgresiones. Oye, el acta de los decretos está hablándonos acerca de todo pecado que usted haya cometido, de palabra, de obra, de omisión, de pensamiento, con su cuerpo, sin su cuerpo, como sea. ¿Me siguieron acá? Todo esto era, en la cruz había un registro, hubo un registro porque Él se llevó todos los pecados. Entonces Él puso el acta en la cruz, la quitó de en medio de nosotros clavándola en la cruz del Calvario. Cancelación de la deuda, el acta de los decretos representa el registro de nuestras transgresiones contra la ley de Dios. Jesús no solo condenó el pecado en su carne, sino que toda el acta de todos los pecados que hayamos cometido desde el vientre de nuestra madre, fueron llevados en la cruz, clavados en la cruz. Quitó el acta de en medio, clavados en la cruz. Al morir, Jesús asumió la pena de muerte. ¿Cuál era la paga del pecado? Muerte. Entonces, al morir, Jesús asumió la pena de muerte que nos correspondía, clavándola simbólicamente esta deuda en la cruz. Al quitar el acta de en medio, la muerte de Cristo eliminó el obstáculo legal que impedía nuestra reconciliación con Dios. ¿Se acuerdan del velo que les enseñé? ¿Lo rasgó o no lo rasgó? ¿Será que usted puede volver otra vez después de que ha molido una carne? ¿La puede volver otra vez a su sitio? No, no hay manera que volvamos a que la ley del pecado vuelva a gobernar nuestras vidas. O que la ley de la muerte vuelva a gobernar nuestras vidas. Esto es profundo, esto es sencillo, pero muy profundo, hermanos. La victoria, la crucifixión fue un triunfo definitivo sobre la condenación del pecado y de la muerte. No fue una derrota. Fue el mayor triunfo y fue el único triunfo que nos sacaría a la libertad de la esclavitud del pecado. Amén. Bien, C, vamos al C. En la resurrección se introdujo una nueva ley. ¿Qué se introdujo? ¡Oh, diga nueva ley! Fuerza obligatoria de vida. Ejerce ahora todo su poder en nosotros. Díganlo, ejerce. La única que me repitió fue Sonia. ¿Ejerce qué? Todo su poder sobre nosotros, espíritu, alma, corazón, vida, todo. Bien, vamos todos a Romanos 8:2. Importantísimo, abran sus Biblias en ese capítulo 8. Es en uno de los versículos, en uno de los tantos que medito mucho. Me veo en ese versículo, como Él me libró de la muerte y del pecado. Romanos 8:2. Ok, todos lo vamos a leer. Todo lo vamos a leer. Ok, vamos a leerlo desde nuestra pantalla. Todo está en la diapositiva. Porque la ley, digámoslo, del Espíritu de vida, ¿en quién? Diga, solo en Cristo.
Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Porque Él fue el que lo hizo por nosotros. Amén. Entonces, me ha librado. Ok. Me ha librado. ¿Lo va a hacer o ya lo hizo? Ahora, ¿en qué está? ¿En un presente qué? Continuo. A medida que tú vas progresivamente entendiendo la verdad de quién tú eres en Cristo, progresivamente igualmente vas a romper las cadenas de la incredulidad, vas a romper las cadenas de cualquier cosa que te quiera venir a oprimir y a engañar. Entonces, porque la ley del Espíritu viene en Cristo me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y de la ¿qué? De la muerte. ¿Qué fue lo que le pasó al hombre cuando comió? Murió. ¿Ok? Tenía ¿qué? Una naturaleza de pecado, ley del pecado, la cual de una manera natural vino a ser incrédulo, vino a hacer esto, vino a hacer lo otro, todas aquellas cosas de las cuales hemos hablado. ¿Ok? ¿Y qué reinaba? La muerte. ¿Qué reinaba? ¿Qué reinaba? ¿Y ahora qué tenemos? ¿Qué hizo esa ley de vida? Liberarme. ¿Qué hizo esa ley de vida? ¿Qué hizo la ley de vida? ¿Qué hizo la ley de vida? ¿Qué hizo la ley de vida? ¿Me va a liberar o ya me liberó? En la dimensión espiritual ya todo fue hecho, ya todo está en mí, Cristo está en mí, la naturaleza divina está en mí, ahora reina la vida de Dios. ¿Pero qué tengo que hacer? Cambiar mi manera de pensar. Ya no soy esta, soy esta. Ay. Bueno, entonces aquí nos vamos a detener para entender esa palabra ley que está en este versículo. Aquí no está hablando solamente de mandamientos escritos, ¿ok?, sino de un principio espiritual obligatorio que opera continuamente. ¡Continuamente! En la naturaleza de pecado, continuamente la ley del pecado producía un efecto a causa de la ley de la muerte que había dentro de mí. Continuamente pecábamos. Continuamente éramos malos. Continuamente estábamos separados de Dios. Que la religión nos muestra ahora y tratar de maquillar a este hombre y decir, sí, si usted hace esto, si lo hace de esta manera, y si lo hace así, y si lo hace asado, y así de pronto, y así de pronto. No. Mentira. Solo en Cristo. Y dije aquí, ¿ok? Sino es un principio espiritual obligatorio que opera continuamente. Esto continuamente tuvo su poder, autoridad, potestad sobre mí, dominio sobre mí, pero ahora esta ley de vida, diga esta ley de vida, opera obligatoriamente en todo mi ser. La ley de vida obligatoriamente produce vida en todo mi ser. Ahora miren su estado espiritual, fuente de vida. La vida es la que reina, ya no la muerte. La naturaleza de pecado ya no está en usted. Ya usted no es esclava de la naturaleza de pecado. Ahora usted es esclava de la justicia. Ahora respire bien hondo y suelte. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos a la siguiente rápido. La palabra ley significa, miren lo que es la palabra ley, tanto para ley de muerte como para ley de vida, ¿ok? Miren lo que significa. Un principio regulador, una fuerza gobernante, una regla establecida, un poder que opera continuamente, sistema que produce resultados y, esa palabra, inevitables. Me pareció terrible. Aquí inevitablemente era nuestra vida un desastre. Inevitablemente vivíamos en un caos. Inevitablemente vivíamos en las tinieblas. Inevitablemente vivíamos bajo el gobierno de la ley de la muerte. Inevitablemente. Pero aquí, acá, inevitablemente. ¿Dónde qué sistema de resultados? Inevitables. La ley de vida
produce en nosotros la fe. La ley de vida produce en nosotros la obediencia. La ley de vida produce en nosotros la libertad. La ley de vida produce en nosotros todo. Inevitablemente, diga, inevitablemente. Todo lo que hay ahora, en mi nueva creación, inevitablemente, obligatoriamente, se tiene que manifestar. Y cuando no se manifiesta, pues ya usted sabe quién es el que está laborando en su mente. Que no es Cristo, ni la mente de Cristo. Es el diablo el que quiere que vuelva otra vez a su esclavitud. Gracias, pastor. A su vida anterior. Amén. Bien, entonces, esto es bien hermoso. En la naturaleza divina, ok, ¿dónde quedamos? Ok, bien, operante. Ahora, Pablo la usa aquí en un sentido mucho más profundo, como una fuerza espiritual operante. En la naturaleza caída, esta ley del pecado y de la ley de la muerte obligatoriamente era una fuerza espiritual operante del reino de las tinieblas. En la naturaleza divina, la ley del espíritu de vida obligatoriamente es una fuerza espiritual operante del reino de Dios, de luz y vida. Entonces, vamos a mirar una analogía de la ley de la gravedad. Dos fuerzas, obligatoriamente, inevitables. La ley de la gravedad era algo que inevitable, lo que cae para arriba, lo que sube para arriba, obligatoriamente tiene que caer, ¿ok? Pero gracias a Dios que ya no tenemos ningún imán de muerte que nos lleve abajo. ¡Uy, que nadie, amén! ¡Dios mío! Todo, sí, la ley de la gravedad. Y en el centro de la tierra estaba toda la muerte y la naturaleza de la esencia del pecado. Ok, pero ya no estamos ahí. Ahora miren y verán. Todo objeto con masa es atraído hasta el centro ¿de qué? De la tierra. La naturaleza del pecado nos llevaba siempre para abajo. ¿Por qué? A causa de la ley imperante que había de pecado y de muerte. Bien, el ladrillo cae porque está sujeto a la ley de la gravedad. Pues caíamos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados, vivíamos en nuestros delitos y pecados a causa ¿de qué? De la ley de la gravedad. ¿De qué ley? De la muerte y del pecado, así de sencillo. Es una ley universal, es inmutable, no cambia. Oye, no cambia. Opera siempre, en todo lugar y en todo momento. En todo momento, en todo lugar, en todas las épocas de nuestra vida antes de venir a Cristo, esa ley era la que se cumplía siempre en nosotros. Y en la tierra, sí. Sí, pero en el cielo por eso no puede operar esta. ¡Ay, está buena esa! Está buena. En la tierra. Vea lo que dijo Joana, en la tierra. Pero ahora, ¿de dónde somos? De arriba. ¿Será que la ley de la gravedad o será que la ley del pecado y de la muerte tienen alguna autoridad sobre nosotros? No. Ni aquí, ni allá, ni en su casa, ni en su hogar, ni cuando está en el baño, ni cuando está en donde esté, ni en medio de sus compañeros. Esa ley de la gravedad, ese poder de la ley del pecado no tiene autoridad sobre usted. Usted lo que tiene es que, Señor, escríbelo, márcalo en mi corazón, Señor. Ponlo, Señor, en la mente. Claro. Que lo active porque ya está escrito. Muy bien. Entonces, luego viene acá la ley de la aerodinámica. ¿Cuántos han visto los aviones? ¿Ok? El movimiento del aire alrededor de las alas genera esto es en lo natural, ¿no? Una sustentación y permite el vuelo. Menor presión arriba, el aire se mueve, ¿qué? Más rápido, que es la parte de atrás. Mayor presión abajo, el aire se mueve más lento. Pero eso solo fue como, el avión vuela porque está sujeto ¿a qué? Ok, es una ley que universal e inmutable, opera siempre ¿qué? En todo momento. ¿Quién rompió la ley? ¿Quién destruyó el poder de la ley del pecado? ¿Y quién destruyó la muerte? Entonces podríamos comparar a Cristo Jesús como una ley aerodinámica, o sea, fue una ley superior de arriba que tenía que destruirlo de abajo para podernos llevar arriba. El volumen del aire, o sea, que sea el volumen del Espíritu Santo en nosotros. Entre más espíritu, más nos elevamos. ¿Cuántos se quieren elevar más?
sostiene la persona. Ok, ahí están, mejor dicho, una física tenemos acá. Bien, ok, ¿entendieron a esto? Entonces, la gravedad sigue existiendo, ok, pero hay una fuerza superior que puede vencer su efecto, que es la ley de la aerodinámica. ¿El pecado continúa existiendo? Sí, ok. ¿La muerte continúa existiendo? Sí, pero ya no en nosotros. Ya no tiene los efectos ni los estragos que tenía anteriormente cuando no creíamos en Él. Ya no nos domina, ya no hay dominio, no hay potestad, no hay reinado de muerte sobre nosotros porque ya el pecado fue que crucificado, muerto y sepultado. Bien, entonces antes de Cristo el hombre estaba inevitablemente inclinado al pecado por una ley interna, lo gobernaba. En Cristo una nueva naturaleza, un nuevo gobierno, una nueva ley espiritual comienzan a operar dentro del creyente. Por eso el evangelio no es simplemente pórtate bien en el establecimiento de otro poder, es el establecimiento de otro poder espiritual superior, no de muerte, sino de vida, no de pecado, sino de justicia en Cristo Jesús. Amén. Bien. ¿Cuántos están contentos con esta clase? Amén. Entonces, la resurrección introdujo una ley espiritual. Vamos a ver la ley de la aerodinámica o la ley del poder de la resurrección, a la cual nos hace que nosotros ya no vivamos abajo ni tengamos la ley del pecado que nos arrastra hacia abajo. La resurrección de Cristo no fue solamente un milagro, fue el establecimiento de un nuevo ¿qué? Orden espiritual. Diga, un orden nuevo espiritual. ¿Ok? Y luego dice, ¿Jesús qué? Venció. ¿Qué venció? El pecado. ¿Lo llevó a la cruz o no lo llevó? ¿Lo mató o no lo mató? ¿Lo crucificó o no lo crucificó? Entonces, ¿la ley de la gravedad tiene alguna autoridad en mí para llevarme hacia abajo? La ley de la gravedad del pecado. Vamos, está bueno, la gravedad del pecado. No me puede llevar abajo. Ya yo no estoy en el estado de abajo. Ya no me puede llevar al centro de donde estaba, donde fue Jesucristo a destruir el pecado. ¿Ok? Vivo y santo. Ya sin ser esclava, o sea, sin estar dominada, yo ofrezco mi cuerpo para que no se someta al pecado. Por eso es que no miren a este cuerpo como sí fue el templo de demonios, sí fue, pero ya no lo es. ¿Ok? De discernir y decir no a las cosas. Bien, entonces, sigamos. Entonces Jesús venció el pecado, la muerte, el temor, la corrupción y el dominio de las tinieblas. Y todas las otras clases de leyes fueron llevadas también en la cruz del Calvario, ¿no? Todas las que vimos anteriormente, porque una desató a todas. La naturaleza del pecado desató todos los pecados. Bien, entonces, y al resucitar impartió su misma vida al creyente. Ahora es trasladado de una jurisdicción a otra. Del dominio de la muerte al dominio de ¿qué? De la vida. Diga, del dominio de la muerte al dominio de ¿qué? De la vida. Del dominio de la muerte al dominio de la vida. Del sistema del alma ¿a qué? ¿Al gobierno de qué? ¿Cuántos espíritus vivificantes tenemos aquí? ¡Yeah! ¿Quién gobierna? ¿Quién gobierna? ¡Cristo! Que nos da vida, no es nuestro nuevo espíritu. Es nuestro nuevo espíritu. Es nuestro nuevo espíritu, Dios mío. Y destruyó todo esto, ¿ok? Donde antes reinaba la corrupción, ahora fluye la inmortalidad interior. Donde antes estaba la mortandad, ahora está la inmortalidad. Amén. Segunda de Timoteo 1:10, nuestro Salvador Jesucristo quitó ¿qué? La muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. ¡Aleluya! Aleluya, gloria a Dios. Quinto punto. Es necesario nacer de nuevo para experimentar esa ley de vida. Entonces, como casi todas mis lecciones y mis temas, siempre tengo que hablar de la obra de la cruz, así también tengo que hablar del nuevo nacimiento. Porque es que es en el nuevo nacimiento que se suceden todos los cambios que se suceden en nuestra vida. En el interior, en el interior, en el interior, en el interior, en el interior. ¿Dónde está el reino de Dios? En el interior. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué viene a nosotros? El reino de Dios.
Amén. Entonces, recuerden siempre lo que les dije, ¿no? Reino de tinieblas, habían leyes. Reino de Dios, que es el reino de luz y vida, también hay leyes. Estas ejercían todo su poder antes de el nuevo nacimiento, y ahora todas estas, la ley de vida, que desata toda la libertad para nosotros hacer manifestar todas las virtudes de Cristo, y las virtudes de Cristo son la obediencia, la fe, el amor, la bondad, la benignidad, la justicia, todo, todo. ¿A causa de quién? De Él. Amén. Bien, entonces es necesario nacer de nuevo para experimentar la ley de vida. La ley del espíritu de vida no puede operar en la vieja naturaleza caída. El hombre natural, aunque tenga conocimiento religioso, continúa bajo el dominio de la ley del pecado y de la muerte mientras no nazca del espíritu. Usted me puede decir todo lo que usted quiera con respecto a los religiosos. Usted me puede decir, uy, qué buena gente ese hombre, uy, no, yo ese hombre, mejor dicho, él es fiel, él no hace esto, él no hace lo otro, él no hace lo otro, no hace lo otro. Si no es nacido de nuevo, pailas. Está todavía bajo la ley de la gravedad del pecado. Está todavía en el centro de la tierra. Oigan, está todavía en el centro de la tierra y la muerte está reinando sobre esa persona. Quiero orar algo ahora. Señor, solo tú lo puedes hacer. Esa misma oportunidad que Dios nos ha dado y que se ha revelado a nosotros. Que haya un sentir profundo en su corazón de querer usted sacar por el poder del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para la salvación de las almas. Para que haya muchas personas que nazcan de nuevo. Señor, oro para que ellos puedan entender que los estados o el estado del hombre sin Cristo, y si estás sin Cristo, estás sin el reino. Y sin el reino, las leyes del reino no pueden gobernar sobre esa persona. Por eso, Señor, enséñanos a ver otra perspectiva acerca de estas almas que están sin la vida de Cristo. Enséñanos. Cada persona, no porque pertenezca a una religión, sino que cada persona, y aún dentro de la religión cristiana evangélica, hay muchos, Señor, que están todavía bajo el estado de muerte a causa del pecado. Hoy te pedimos un vivo deseo en nuestros corazones para ser instrumento en tus manos y llevar el Evangelio, que es poder de Dios. No es poder de nosotros, es poder de Dios. Es la vida del Evangelio, Señor, siendo impartida a muchas personas. En el nombre de Jesús. Amén. Yendo el otro día, estando en Bogotá, tomé un taxi y me dice el Señor, nos pusimos a hablar de diferentes cosas y yo le dije, ¿usted sabe lo que significa salvar? ¿Qué significa para ustedes que alguien lo salve a usted de algo? ¿Qué significa? Bueno, usted puede haber estado en un peligro, puede haber estado en un peligro de muerte, o puede haber estado en que lo atropellara un carro y lo matara, puede estar en un peligro, en cualquier clase de peligro. Y una de las cosas que el Señor me enseñó, ¿sabes tú qué, Clemencia? Que la mayoría de las personas no entienden que Jesucristo vino a salvar, a sacarnos de la muerte para llevarnos a la vida. Esa es la salvación. ¿Me siguieron acá? Y le continué hablando con el Señor y le dice, Señor, si usted entendiera verdaderamente que si Él es el Salvador, Él vino a salvar el hecho de que usted estaba muerto para llevarlo a otro lugar de vida. Esa es la salvación. Ese es el Evangelio. Vino a cambiar nuestro estado de muerte y de pecado
al estado donde gobierna la ley de vida y de justicia dentro de nosotros. Ese es el evangelio. En resumido, ¿no? Estoy hablando algo. No entendía, el hombre no entendía por qué tenía que aceptar a Cristo. Y la gente no entiende por qué hay que aceptar a Cristo. O por qué tenemos que recibir a Cristo y hacer la oración. No se sabe, no lo saben. Las personas no tienen idea afuera de que ellos están muertos en sus delitos y pecados. Ahora nosotros, después de haber recibido a Cristo, es que estamos entendiendo estas cosas y ya no estamos bajo esas leyes. Bien, continuamos. El nuevo nacimiento introduce la vida de Cristo y nos libera ¿de qué? Del pecado. Miren lo que dice allí. El nuevo nacimiento, ¿dónde estoy? Ok, introduce la vida de Cristo y nos libera del pecado. Cuando el hombre cree en Cristo y recibe su espíritu, ocurre un milagro espiritual. La vida resucitada de Cristo entra en su interior. Entonces comienza ¿qué? La ley del espíritu de vida que lo libera ¿de dónde? De aquí, de la ley del pecado y de la muerte. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más el espíritu vive a causa de la justicia. El creyente deja de estar bajo el dominio de la carne y comienza a ser gobernado por la vida divina. Ok, vamos a Juan 8:36. Juan 8:36, porque yo quiero que entienda que ese nuevo nacimiento lo lleva a todas estas cosas buenas. Si el Hijo, ¿qué? Así que, si el Hijo libertare, ¿qué dice? ¿De qué? ¿Libres de qué? A ver, cuénteme. De la ley del pecado y la ley de la muerte. Como consecuencia tal de todo lo que producía esa naturaleza de pecado y de muerte dentro de mí. ¿Me siguieron acá? ¿Qué dije? La incredulidad. ¿Qué más dije? La desobediencia. ¿Qué más dije? La rebelión. ¿Qué más dije? El miedo. ¿Qué más dije? Esclavitud. Todas estas cosas que venían a consecuencia de esa naturaleza de pecado, igualmente ya me hizo ¿qué? Libre. Libre de la enfermedad, libre de las maldiciones, libre. Amén. Libre. Ya somos libres. Libres de las mentiras del diablo también. ¿Ok? Romanos 6, 17 al 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado. ¡Wow! Éramos esclavos. Diga, éramos esclavos. Éramos esclavos. Pero ahora somos libres de la esclavitud del pecado. Y ahora somos esclavos de la justicia. Gálatas. Voy a mencionarlas rápido. Gálatas 5:1, Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. ¿En libertad de qué? Del pecado. ¿Y de libertad de qué? De la muerte. ¿Libertad de qué? De la incredulidad. ¿Libertad de qué? Del miedo. ¿Libertad de qué? De la condenación. ¿Libertad de qué? De la enfermedad. Gracias. De todo nos hizo libre. Vamos a entender que tenemos una verdad completa, que el Evangelio es una verdad completa y que la verdad completa del Evangelio está dentro de nosotros. Amén. Ok, Romanos 6, 18, ¿ya lo dije? No, libertados del pecado, vinimos a ser siervos de la justicia, sí, ok. Segunda de Corintios 3, 17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, wow, Señor, dale revelación. Dale revelación, dale revelación. Subraya ahí, subraye ese versículo donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pregunta, ¿dónde está el Espíritu de Dios qué? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ya, Primera Corintios. Segunda. ¿Segunda qué? 3:17. Ok. Pregunta. ¿Dónde está ahora el Espíritu de vida? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde debe haber libertad? En su nuevo corazón. En su nuevo corazón. Usted tiene la libertad para pensar bien ahora. Usted ahora es esclava de los buenos pensamientos de justicia de Dios en Cristo. ¿Dónde está el Espíritu de Dios hay libertad?
¿Dónde está el Espíritu de Dios? 2 Corintios 3:17. Hay libertad, hay libertad. Pero ¿saben qué? Eso viene desde aquí adentro. Desde aquí adentro está la libertad. Libres de la naturaleza del pecado, libres del corazón engañoso y perverso. Para ahora ser esclavos de la justicia, tener un nuevo corazón con una nueva mente. Con una nueva naturaleza. Puedo pensar diferente. Puedo pensar diferente. Y así hay muchos otros versículos que son muy bonitos. Amén. Bien, vamos entonces a la siguiente. B, nacer de nuevo nos pasa de un estado espiritual de muerte a un estado espiritual de vida. No me canso de decirles esto. Para eso son estas clases y para eso es el tema del día de hoy. Nos libró de la ley de la muerte a causa del pecado. Se lo llevó y nos libró de la muerte. Por eso fue que fue abajo y destruyó el imperio. En el centro del corazón de la tierra, él bajó y destruyó la muerte. Y es en lo profundo de su nuevo corazón que ahora Él sembró la vida incorruptible. Y a donde habita el Espíritu de Dios, allí ahora somos libres de la muerte para ser siervos de la vida de Él. ¿Okay? Entonces, el nuevo nacimiento no es solamente una experiencia emocional, es un traslado espiritual. Y me gusta este cuadrito. Y tengo el retablo, lo tengo. Lo que pasa es que en la última pintada bajé todo y nunca lo volví a subir. Pero yo tengo un retablo con esto. Miren y verán, esta es el alma. Esta es la parte de la dimensión espiritual de su nuevo vestido en Cristo. El poder de la resurrección de ese vestido. Y mira cómo determina echar fuera esa vida de la naturaleza del pecado. Se desvistió, pero se vistió de esta. Y esto es continuo, hermanos. Esto es inamovible. Lo que hay en usted es inamovible. Lo que está dentro de usted no cambia. La ley de la gravedad no cambia. La ley del pecado y de la muerte, a no ser que estemos en Cristo, es la única manera que podemos cambiar esa potestad, esa fuerza obligatoria que hubo en nosotros. Solo es en Él. Amén. Vamos todos a Gálatas. Con Cristo 2:20. Con Cristo estoy ¿qué? Juntamente crucificado. Ya no vivo ¿quién? Yo, sino ¿quién? Cristo vive en mí. Continuamos. La C, las leyes del reino escritas en el nuevo corazón. Entonces ahora vamos a ver las leyes del reino. Ahora viene la contraparte. Ahora vamos a ver que en esa nueva naturaleza tenemos nuevas leyes y que todas esas naturalezas, igualmente como las leyes de las tinieblas ejercieron su poder en nosotros obligatoriamente, oye, ahora también estas leyes de la nueva creación tienen toda autoridad, tienen todo poder, tienen toda potestad y tienen todo dominio sobre nuestras vidas. No solamente en nuestro espíritu, en nuestro corazón, porque es un nuevo corazón. No solamente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra mente, no en nuestra mente, en nuestro nuevo corazón, ¿ok? En el alma. Y aún para manifestarlo a través de este cuerpo que una vez fue templo, oye, de Satanás, pero que ahora es templo de Dios. ¿Me siguieron? Ok, entonces las leyes del reino escritas en el nuevo corazón. Cuando comencé a hacer esto, ya yo lo tenía hecho, pero de verdad que ha sido mayor la profundidad de la revelación. Y el Señor me mostraba este versículo. Y sentía en mi corazón que este es el versículo clave para entender el por qué ya estas leyes no tienen poder en nosotros y saber que estas sí tienen poder en nosotros. Amén. Entonces, Hebreos, todo lo vamos a abrir. Porque yo quiero que usted entienda que ese versículo, el Espíritu Santo de Dios puso las leyes de Él dentro de su mente
y ahora las escribe en su nuevo corazón. Cuando el reino, dice, ok, así dice el Señor. Esto fue algo profético del Antiguo Testamento. ¿En quién se cumplió? ¿En quién se cumplió esta profecía? Primero en Cristo, ¿ok? Y luego ¿qué? En Cristo viene ¿a qué? A cumplirse también en nosotros, amén. Entonces, pondré mis leyes en su mente. ¿En dónde? En su mente. ¿Y sobre qué? Sobre su corazón las escribirá. ¿Sobre qué corazón? ¿Sobre el corazón engañoso y perverso? No. Ezequiel nos dice que es sobre un nuevo corazón. Ahora, ¿tenemos la mente malvada? No, perdió su poder. ¿Tengo qué? La mente de Cristo dentro de mí. Para que esa mente de Cristo ejerza todo su poder sobre mi mente natural. Cuando el reino se establece, las leyes son escritas en nuestras mentes y sobre nuestros corazones. Estas leyes ahora manifiestan el reino en nosotros. Esto no es una teoría espiritual, sino la revelación del modo en que el reino vive, respira y actúa en ti. Preparémonos, porque el mismo Espíritu que nos mostró el reino eterno, ahora nos mostrará cómo las leyes del reino se mueven dentro de nosotros, vida, luz y ley perfecta de libertad. Amén. Entonces, antes de Cristo, la ley del pecado estaba escrita en la naturaleza caída. La rebelión operaba natural en nosotros. El engaño gobernaba nuestras mentes y la muerte dominaba el corazón. El hombre pecaba naturalmente, porque la ley del pecado y la muerte estaban operando dentro de él. Pero cuando ya tenemos una nueva ley, ¿qué es la ley que está operando ahora dentro de nosotros? ¿Cuál es la ley que está operando en su corazón? De vida. ¿Quién la está escribiendo? ¿Quién está escribiendo la historia de la vida de su espíritu en usted? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está formando a Cristo en usted. Entonces, antes de Cristo todas estas cosas sucedían, pero ahora es diferente. Miren y verán. ¿Se acuerdan de la foto, la primera? Que era la gloria de Dios en el primer hombre, luego la potestad de las tinieblas en el segundo y luego de nuevo a la primera. Véanlo y verá. El corazón se convierte en el lugar, mírenlo allí, porque esto es aquí, esto es una dimensión espiritual, usted no la ve. Usted no la ve. Usted no la ve. Enséñenles a sus niños que esto no lo ves con tus ojos naturales humanos. Enséñenle a sus niños que hay una dimensión espiritual dentro de ellos, que es del Espíritu, en donde habita Dios, que es invisible. Enséñenle a sus niños estas cosas. Enséñenle a sus niños la dimensión del Espíritu. Para que ellos entiendan que en esa dimensión del Espíritu hay dos reinos, uno de tinieblas y muerte y otro de luz y vida. Y que cuando usted nace de nuevo, usted está aquí y no aquí. Por eso ninguna jerarquía de las tinieblas tiene poder ni autoridad ahora sobre nosotros. Porque ya nosotros no estamos aquí, estamos allá. Bien, entonces dice, en el nuevo pacto el Espíritu Santo gobierna el corazón. Por eso Hebreos 8:10 habla de impartición de la naturaleza divina. Dios escribe sus leyes ¿dónde? En la mente. ¿Para qué carajos va a escribirnos? Para transformarnos. Transforma nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿En dónde? En el corazón. ¿Qué sucede con el corazón cuando comienza el Espíritu Santo? Ta, 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 ta. ¿Ah? ¿Qué comienza? A transformarnos los deseos, la voluntad, las motivaciones y la naturaleza. ¿Se puede o no se puede? ¿Se puede vencer el pecado? Sí se puede. Para cerrar este punto. Oh, sí, ok. La ley del pecado fue escrita en la naturaleza humana produciendo muerte y esclavitud. En Adán la ley del pecado fue escrita en la naturaleza humana produciendo muerte y esclavitud. En Cristo, la ley del Espíritu de vida es escrita en donde es su nuevo corazón, produciendo libertad y conformidad a la imagen del Hijo. La evidencia del nuevo pacto no es solamente el perdón,
que eso es bueno. Claro que sí, porque si no, no hubiera habido redención. Pero lo más importante aquí es que hay una nueva ley operando en ti, que es la ley de vida. Por eso el verdadero cristiano no consiste únicamente en seguir reglas externas, sino en una vida transformada desde adentro por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ok, vamos al C, la ley de vida. ¿Pongo el aire acondicionado un poquito? ¿Un poquito? ¿Sí? Ok. 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 La C, vamos en la C, en el punto C del quinto punto, ¿verdad? Sí. La ley de vida produce las leyes del reino, virtudes de Cristo. La verdad en lugar de mentira. La fe en lugar de ¿qué? De incredulidad. Obediencia en lugar de ¿qué? De rebelión o desobediencia. Amor en lugar del egoísmo. Justicia en lugar del pecado. Y comunión en lugar de separación. Libertad en lugar de esclavitud. Entonces, ahí les puse las leyes que ahora gobiernan su nueva naturaleza, que son la ley de la verdad, la ley de la fe, la ley del amor, la ley de la obediencia, la ley de la justicia, la ley de la unidad, la ley del reposo y santidad, la ley de la libertad. ¿Qué dijimos que eran fuerzas qué? Obligatorias. Así como la incredulidad fue una fuerza obligatoria que nos hacía desobedientes y rebeldes a Dios, así también la fuerza de la ley de la obediencia me llevan a ser obediente a la palabra de Dios. Me lleva a ser obediente a la guianza del Espíritu Santo de Dios dentro de mí. ¿Me siguen acá? Y esto es importante. Esto es muy importante, porque todo esto, si usted mira, ¿quién es la verdad? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo, ¿verdad? ¿Quién es la ley del amor? ¿Quién es Dios? Es amor. Dios en su Hijo manifestó su amor. La ley de la obediencia, ¿quién fue obediente en todas las cosas? Cristo. La ley de la justicia, ¿quién fue el que fue el justo y se llevó la naturaleza de pecado para darnos su justicia? Cristo. La ley de la unidad, que Él mostró que Él era uno con su Padre, ¿correcto? La ley del reposo, ¿quién era el reposo? Cristo Jesús. Él entró al reposo. Él entró para que nosotros entráramos ahora al descanso con Dios, al reposo verdadero. ¿Ok? Ya no de enemistad. Santidad, ¿quién es el santo? Él. Por lo tanto, en Él somos santos y podemos a crecer en la santificación. La ley de la libertad. ¿Quién nos vino a traer libertad? Él. Entonces, ¿qué ven ustedes allí? A Cristo viviendo dentro de nosotros. Pregunta, en esa vida de Cristo, ¿ok? ¿Puede usted ejecutar todas estas cosas? Y yo les he enseñado una y otra vez. Usted no puede ser obediente por sí mismo. Usted tiene que verse en Cristo para que la obediencia de Cristo sea la que ejerza el poder, el poder obligatorio en usted para ser obediente. ¿Me siguieron acá? Y esto es importante que lo entiendan. Amén. Igual que la verdad. ¿Qué es lo que ejerce ahora en nosotros? Obligatoriamente, para no decir mentiras. La verdad. Así de sencillo. Igual que la fe versus la incredulidad. Todas estas cosas están dentro de nosotros, pero hemos creído más a estas que han estado aquí, que obligatoriamente también se estaban cumpliendo en nosotros. Pero ahora, estando aquí, obligatoriamente estas son las que se tienen ahora que cumplir. De aquí ustedes van a salir con una mentalidad diferente. Porque ahora usted va a entender que estas leyes de la verdad, de la fe, del amor, de la obediencia, de la justicia, de la unidad, todas esas cosas tienen que ejercer obligatoriamente todo su poder sobre ustedes, en ustedes y a través de ustedes. Amén. Chao, peladita. Gracias por venir. No, tranquila. Chao. ¿Me siguieron? Bien, vamos a ver la ley de la fe. Ahora comenzamos. Uy, rápido.
porque sí quiero orar fuerte. Sí quiero orar. Bien, la ley de la fe. La ley de la fe, la incredulidad dominaba la vieja naturaleza. Claro que sí, dominaba, Dios mío, y sí que dominaba. Era parte de esa era parte de esa naturaleza caída. Era parte de su viejo corazón, por favor. Del corazón duro que tenía como una piedra dentro de usted. Era parte de eso. Pero ahora la vida de Cristo produce ¿qué? Fe. ¿Y vino a qué? A restaurar la fe. Vino a restaurar la fe. La fe es la confianza en Él. Entonces vino a restaurar mi confianza en Él, a que yo pudiera creer. La nueva creación ya no debe vivir bajo la ley de la incredulidad. Cristo vino a restaurar la confianza, la dependencia y la comunión con el Padre. Así como la incredulidad operaba naturalmente en la vieja creación, ¿qué dice? ¿La fe qué? ¿La fe qué? ¿Debe de qué? Vamos, chicos, estamos leyendo la... Ajá, ¿debe qué? Así como la incredulidad operaba naturalmente en este corazón, ¿qué dice? En la vieja creación, ¿la fe qué? ¿Debe operar qué? ¿En dónde? En la nueva creación, en su nuevo corazón. Teniendo la mente de Cristo ahora. Miren, cuando el Señor me estaba dando todo esto, hace 5 años comencé yo, ¿verdad? Con la escuela. Y voy a hacerte una pregunta, Joanita, porque Joanita es una de en la primera, ¿hay más claridad y más profundidad ahora en lo que enseño? Sí. Ustedes son privilegiados. Y sí enseñé de las leyes, y sí enseñé de esto, y sí, pero ahora hay más profundidad, hay como más certeza, más convicción, no sé qué, más entendimiento, claro, y ya no hay la incredulidad que había antes, porque entendí que ya fue destruida. Amén. Entonces, dice, la fe debe operar naturalmente en la nueva creación. Y esto anularía muchas prédicas de la fe que nos han dado. Pero no voy a hablar de eso. 2 Corintios. Mírenlo ahí. Apúntenlo. ¿Porque qué? O sea, que por fe, por el espíritu de vida que está dentro de nosotros andamos. ¿Y no qué? Por vista, por el alma viviente. Espíritu de vida, alma viviente. El alma viviente se dejaba llevar por lo que veía, por lo esto y lo otro. Espíritu de vida, somos uno con el Espíritu de Dios. Somos uno con Cristo. Tenemos al autor y consumador de la fe. Por eso entonces, por la fe, andamos. Y no por vista. Andamos por nuestra nueva creación en Cristo Jesús. Bien, Romanos 1:17. Romanos 1:17. Romanos 1:17. ¿Qué dice? Mas el justo por la fe vivirá. Perdón. Romanos 5:7, ya, por fe andamos, no por vista. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12. Hebreos. ¿Cómo te está yendo con la Biblia? ¿Mucho mejor? Sí, mucho mejor, la verdad. Sí. Andrés, de verdad que. ¿Cuántos años que tienes, Andrés? 15. 12:2. Vamos todos a leerlo. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. ¿Dónde vive Jesús? En el corazón. ¿Dónde está la mente de Cristo? En el corazón. ¿Dónde tenemos los ojos puestos? En el nuevo corazón, que es la mente de Cristo. En donde se encuentra el reino de Dios y su justicia.
Amén. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, continuemos, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En la caída, oigan bien, en la caída la incredulidad destruyó la confianza de Dios en nuestros corazones. Nosotros no confiábamos en Dios, por favor. Es más, muchas veces decimos, Señor, necesito esto, necesito los otros. ¿Será que sí me va a dar esto? ¿Sí o no? La verdad a medias nos lleva a un engaño y destruye la verdadera fe de Dios en nosotros. Porque decimos, ay, le pido un carro al Señor y ¿será, Señor, que sí me vas a dar un carro a mí? ¿Será, Señor, que sí? ¿Será, Señor, que no? ¿Será? ¿Sí me entienden? Uy, muy buena. ¿Será que soy merecedor de esto? Entonces, va con respecto a lo que hacemos o lo que dejemos de hacer. Porque normalmente la mentalidad que teníamos es, si yo hago más cosas buenas, Dios me va a dar más. Pero cuando no hago las cosas buenas, entonces Dios me va a quitar. ¿Ese era el pensamiento o no? Pero ese no es el pensamiento verdadero de la nueva creación. Bien, entonces, la fe, continuamos con fe. La fe es inherente. Diga, la fe es inherente ¿a qué? A la naturaleza del Hijo. Ya dijimos que Él es el autor y consumador de la fe y ahora que es inherente. ¿Qué es la palabra inherente? Algo que está intrínsecamente en la naturaleza de la misma persona. O sea, que Él, natural, confiar en su Padre. Natural, era natural en Él que eso gobernara su corazón. Jesús vivió completamente dependiente del Padre. Toda su vida terrenal fue una manifestación perfecta de confianza, obediencia, dependencia y comunión con Dios. Jesús vivió desde absoluta unión con el Padre. Juan 5:19, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo si no lo ve del Padre hacer. Juan 8:29, porque yo hago siempre lo que le agrada. La fe de Jesús era la expresión natural de su naturaleza divina, en perfecta comunión con el Padre. Por eso Él descansaba, obedecía, permanecía y caminaba sin temor. La nueva creación recibe la fe de ¿quién? ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? ¿La fe de quién? Si Él desarrolló todo esto por esa comunión y esa confianza, ¿cuántos creen ustedes que nosotros podemos desarrollar una confianza total hacia el Padre y hacia sus promesas? ¿Cuántos creen que todas las promesas de Dios son sí y amén en su Hijo Jesucristo? ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántas promesas tenemos? Muchas promesas. ¿Cuántas riquezas en el reino de la gloria tenemos? Muchas. Y todas ellas nos pertenecen. Amén. Bien, entonces, la fe como ley espiritual del reino. Tenemos que ver la fe como una ley espiritual de nosotros, de la nueva creación en el reino de Dios. Bien, vamos a mirar ahora la ley del amor. La naturaleza caída vive desde el egoísmo y la separación, pero la vida de Cristo produce ¿qué? ¿Produce qué? Amor y ¿qué? ¿Cómo qué? ¿Como expresión qué? Obligatoria de qué. ¿Cuántos tienen el reino de Dios? ¿Cuántos tenemos el nuevo corazón? ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? ¿A cuántos se les ha derramado el amor de Dios? Amén. Entonces, ¿será que la ley del amor es obligatoria? ¿Tiene que cumplirse o no? Sí se tiene que cumplir en nosotros, ¿ok? Bien, Romanos 5:5, ahí está, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu. El amor es la esencia del Padre manifestándose dentro del creyente. Por eso el reino funciona por amor a Dios, amor a los hermanos, amor sacrificial, amor que perdona, amor que sirve, ay, amor que cree, amor todo. Bien. ¿Ley de la qué? De la obediencia. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo, diga, por uno solo. Por uno solo que obedeció a Dios, muchos que serán declarados justos. ¿Cuántos hemos creído en Cristo? ¿Cuántos hemos creído que solo Él obedeció al Padre en todo?
Y por eso fuimos declarados justos. La naturaleza caída obligatoriamente era desobediente por naturaleza, pero Cristo fue obediente en todo. ¿Por qué? Por su naturaleza divina. Es Cristo quien produce, ahí me faltó la palabra, quien produce ¿qué? Obediencia desde adentro. No la puedes, oye, la obediencia no se genera en el alma, la obediencia procede de tu vida en Cristo. ¿Ok? La obediencia del reino nace de una nueva naturaleza alineada con el Padre. La vida de Cristo inclina el corazón hacia la voluntad de Dios. Bien, la ley de la libertad. La ley de la libertad tiene una profundidad especial porque resume el resultado de todas las demás leyes del reino operando dentro del creyente. Dice claramente en el versículo que leímos en Romanos 8:2 que la ley del Espíritu de vida nos ha liberado ¿de qué? De las otras leyes. Entonces la libertad es total y conclusiva, podríamos decir así, de esa ley de vida. Santiago 1:25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La verdadera libertad aparece cuando el hombre vuelve al diseño original para el cual fue creado. Bien, la ley de la libertad y las demás leyes del reino. La ley de libertad funciona como el resultado de todas las demás leyes espirituales del reino operando juntas. Porque cuando la verdad gobierna, ¿qué sucede? ¿El amor qué? Gobierna. ¿Qué más? La fe, la justicia, la obediencia. El creyente comienza a vivir verdaderamente libre en la ley del Espíritu de vida que nos hizo libres de todas estas porquerías de acá. ¿Okay? La ley del Espíritu de vida, verdad más fe, más amor, más justicia, igual que libertad. La libertad restaura el diseño original. Cristo la restauró mediante la nueva creación. Porque las leyes del reino de Dios pueden operar en mí. ¿Por qué? Las leyes del reino pueden operar en mí. Entender que el hombre no solo recibió el perdón, recibió una nueva naturaleza. Es importante. La vida de Cristo fue impartida en su interior mediante el Espíritu Santo. Por eso las leyes espirituales del reino ahora pueden operar dentro del creyente de manera real, continua, y en la nueva creación fue dada una nueva naturaleza que fue implantada por Dios mismo. Segunda de Pedro 1:4. Para que llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina de Dios. Bien, entonces, la libertad, ya, las leyes de las tinieblas, las leyes de las tinieblas producen esclavitud, temor, corrupción, separación y muerte. Las leyes del reino producen vida, libertad, comunión, justicia, conformidad a Cristo. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Ok, bien. Ok. Bien. Entonces vamos a hacer el resumen de este punto. La intervención de Cristo fue una operación legal, espiritual y dimensional. En su encarnación tomó la carne donde la ley operaba, donde la ley del pecado operaba. En su cruz anuló la ley del pecado y desarmó los poderes que la usaban. En su resurrección implantó la ley del Espíritu de vida en los que creen. Cristo no vino a reformar la vida vieja, la creación vieja, sino a introducir una nueva. En él, la ley de la muerte no tiene jurisdicción, por eso el Espíritu clama en los redimidos. La muerte ha sido absorbida por la vida. Conclusión, para terminar. Vamos a leerlo todos. ¿Qué dice? Entendiendo ahora las leyes que gobiernan mi nuevo ser espiritual, por encontrarme en el reino de luz, vida, en la nueva creación y encontrándome en un nuevo lugar, ¿puedo qué? Manifestar lo invisible de una manera visible, lo sobrenatural de una manera natural, lo etéreo del reino manifestarse a través de mi humanidad. Al recibir el reino dimensional del Espíritu de luz y vida, he heredado todas las riquezas de gloria del reino de Dios para llenar la tierra con el conocimiento de Él. Vamos todos a ponernos de pie y vamos a orar, vamos a hacer juicio
sobre la naturaleza de pecado, sobre el corazón endurecido, sobre el corazón viejo, sobre el corazón de maldad, engañoso, perverso que tuvimos todos en nosotros, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Vamos a comenzar a orar. Rabba, Conda, Rabba, Sata, Torre, Basara. Tenemos todavía media hora y en esa media hora quiero hacer varias cosas. Rabba, Rora, Bara, Bara, Bara. Nemancota, Rabba, Sata, Torre, Bacata, Rabasonda, Rama, Handa, Rama, Cata. Vamos. Dispongan sus corazones para la oración. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado, ahora mismo, Padre. Ahora mismo, préstame un bosquejo. Présteme en un bosquejo un momentico. Raba, Sunda, Rama, Kia, Cara, Basata, Turri, Bacata, Rabasanda, Oro, Bacata, Rabasonda, Rama, Kia, Cara, Basata, Pota, Rabasata, Torre, Basare, Becata, Torre, Mancata, Rabasonda, Yokoro, Barabasata. Gracias, Señor, por el entendimiento y la revelación que tú diste, Señor, a cada uno de estos estudiantes. No solamente, Señor, la semana pasada estuvimos hablando acerca del reino de Dios, Señor amado, y de su justicia y de todo lo que nosotros ahora en este reino tenemos, poseemos, existimos, nos movemos y somos en el nombre de Jesús, pero también, Señor amado, en conocer las leyes del reino. Hoy declaro, Señor amado, el versículo que leímos, Señor amado, en Hebreos 8, Padre, Señor amado, que tú escribías, Señor amado, en la mente. Tú pones en la mente, Señor amado, tus leyes y tú las escribes en el corazón nuevo que tenemos, Señor. Hemos creído que ya tú lo hiciste, Señor amado. Hemos creído que en el nuevo nacimiento se nos ha sido dado un nuevo corazón. Diga, un nuevo corazón. Rama, Handa, Roko, Tora, Basara. Hay un nuevo corazón, hay un nuevo corazón, hay un nuevo corazón, hay un nuevo corazón. Está la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida me hizo libre, me hizo libre, me hizo libre, me hizo libre, me hizo libre. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. El Espíritu de Dios vive dentro de mí, Señor amado. Por eso hoy declaro, Señor amado, que se rompen las cadenas, Señor amado. Se rompen las ataduras, Señor amado, que me llevaban, Señor amado, a todavía pensar, creer, Señor amado, y manifestar aquellas cosas, Señor amado, que ya no tienen poder ni autoridad sobre mi vida. En el nombre de Jesús, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Padre, hoy hacemos juicio. Hoy hacemos juicio, Señor amado, sobre las leyes que vinieron a causa de la naturaleza de pecado en mí, la ley de la muerte. Hoy, Señor amado, declaramos que esa ley de la muerte fue llevada en la cruz. Tú, Señor, pagaste, Señor, la muerte. Tú pagaste con tu muerte, Señor, pagaste, Señor, el pecado, Señor amado. La paga del pecado, que es la muerte. Rama, Hamba, Baba, Sota. Allí, véase usted allí en Cristo. Ve allí a Cristo en la cruz del Calvario. Ve ahora todo, absolutamente todo lo que causó esa ley de muerte a causa de la naturaleza de pecado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Allí hacemos juicio. Haga el juicio. Usted lo hace. No lo voy a hacer yo por usted. Usted es el que abre su boca y está creyendo en su corazón y lo está confesando con su boca. Señor, hacemos el juicio, Señor amado, del cual ya tú hiciste, Señor, 2000 años atrás, en donde tú, Señor amado, levantaste, Señor amado, así como fue levantado, como tu palabra dice, como fue levantada el asta en el desierto, Señor amado, con la serpiente de bronce, así también tú fuiste levantado en la cruz del Calvario, Señor amado, haciéndole juicio a mi naturaleza de pecado. Allí quiero que lo vea. Juicio completo. Un juicio completo vino a la naturaleza de pecado. Un juicio completo vino al corazón de piedra. Un juicio completo vino a todo lo que esa naturaleza de pecado produjo a causa de que la muerte reinaba en este corazón podrido, en este corazón engañoso, en el nombre de Jesús, Señor amado. Por eso ahora, Señor amado, creemos, Señor amado, que todo lo que venía del corazón endurecido, en el corazón engañoso y pervertido, hoy hacemos juicio a la ley de la mentira. Esta fuerza obligatoria, Señor amado, que hacía, Señor amado, que imperaba, que gobernaba, que tenía dominio, Señor amado, en el corazón, Señor amado, al ser quitado el corazón, ya no tiene autoridad, ya no tiene autoridad. Llevamos la ley de la mentira a la cruz. Llévelo allí a la cruz, llévelo a la cruz. La esencia de la naturaleza de mentira,
la esencia de esa ley, la esencia de esa ley que me llevaba al engaño. Oh Señor, en el nombre de Jesús, allí fue juzgada. Allí fue el juicio de la ley de mentira y del engaño. La ley de la incredulidad, vamos a la ley de la incredulidad. Allí ya no tiene por qué gobernar en mi nuevo corazón la ley de la incredulidad. Hoy la llevo a la cruz, hoy la veo en la cruz. Hoy veo la ley de la incredulidad, el poder de la incredulidad, el gobierno de la incredulidad. Señor amado, lo veo en la cruz. Allí fue el juicio a la incredulidad. A causa de la naturaleza de pecado fue llevado, fue crucificado, fue muerto, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esa incredulidad que me llevó, Señor amado, a ser rebelde, Señor amado, a ser desobediente, Señor. Esa incredulidad que me llevó, Señor amado, a alejarme de ti, a mantenerme en enemistad contigo, Señor amado, a no verte como lo que eres, el Padre bueno, Señor amado, en el nombre de Jesús. Allí está la rebelión. Allí está la rebelión. Métase. Mírelo en la cruz, mírenlo en la cruz. El Espíritu de Dios nos ayuda para ver ya el juicio sobre estas cosas, señores, hermanos, hermanas. Oh, Saramanquia, Coro, Basande, Remaquia, Cara, Basanda, Roco, Toro, Basatucho, no Maraibacatarara. Mire la ley de la incredulidad y el poder de la ley de la incredulidad que tuvo sobre usted, que lo llevó a ser desobediente, lo llevó a ser rebelde, lo llevó a alejarse de Dios, lo llevó a muchas veces verse en enemistad con Dios, lo llevó muchas veces a no vivir las promesas que Él nos ha dado. Padre, en cada área del cuerpo, Señor amado, aún en la enfermedad, cuántas cosas, Señor amado, no hemos entendido de lo que ya tú hiciste en nuestro cuerpo humano, Señor amado, en donde a causa de la incredulidad no hemos podido manifestar la salud divina tuya. En cuanto al carácter, Señor amado, cuántas cosas, Señor amado, por la incredulidad de que veíamos imposible el cambio de nuestra mente, que veíamos imposible el cambio de nuestra naturaleza, veíamos imposible el cambio del carácter, Señor amado. Pero hoy entendemos que la ley de vida nos hizo libres del mal carácter, libres del mal genio, libres de la ira, libres, Señor amado, de la envidia, libres, Señor amado, de los celos, libres, Señor amado, de ¿qué otra cosa? De la glotonería, libres, Señor amado, de la gula, libres, Señor amado, de la pobreza, libres, Señor amado, de todas las mentiras y engaños que el enemigo ha puesto, Señor, en nuestro carácter, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy libres del miedo, libres del miedo. Libres del miedo, libres del miedo, libres del miedo, miedo al castigo, miedo al juicio, miedo, en el nombre de Jesús. Oh, Saramaca, Sorba, Catarrazata, la incredulidad trajo todas estas cosas, pero hoy vemos a Cristo. Hoy vemos que el acta de los decretos, a causa, Señor amado, de la naturaleza de pecado y de la ley de muerte que gobernaba, allí están todos nuestros pecados. Allí el acta de los decretos muestra cada acción, cada actitud, cada comportamiento, cada pensamiento contrario a la ley de la libertad en Cristo Jesús. Allí fue llevado, allí fue el juicio, allí fue el juicio. El juicio, hermanos amados, fue hecho. El juicio ya fue hecho. El juicio ya fue hecho. El juicio ya fue hecho. El enemigo no tiene legalidad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Soromaquia Carabasata, Erebequia Carabasata, Torre Basara, Erebacala, la ley del temor y de la esclavitud. La ley del temor, del miedo, de la esclavitud, de la desnudez, de la vergüenza, de la condenación. Todo aquello que viene a causa, Señor amado, de esa ley del miedo. Shomarakata rabasata, turrebakata rabasata. Allí está muerta, allí está muerta, allí está muerta, allí está muerta, allí está muerta. El menosprecio, el rechazo, todas las cosas que usted ha podido vivir a causa, Señor, de sus problemas, de todo lo que sucedió en su vida, en el nombre de Jesús, allí fue llevado. Ya fue el juicio de la naturaleza de pecado. Ya fue el juicio, ya el juicio fue llevado a cabo. El Señor dijo, consumado es. Está crucificado, está muerto. El acta de los decretos que llevaba allí
todo lo que usted ha hecho por incredulidad, por duda, por mentira, por engaño, por desobediencia, por rebelión, por alejamiento, por soledad, por rechazo, por todas estas cosas ya fueron llevadas en el nombre de Jesús. Hermanos, hermanas, no quedó nada de esa naturaleza de pecado. Señor, tú bajaste. Después de que hiciste el juicio, de que desnudaste la semilla corrupta que causó la naturaleza de pecado en la cual vivíamos, Señor amado, haciendo pecado, practicando el pecado, tú bajaste al centro del corazón mío. Diga mío. Allí destruiste el poder de la muerte. El poder de la muerte fue destruido. Ahora destruimos, lo vemos destruido, lo vemos hecho añicos. Vemos, Señor amado, que el reino de las tinieblas, vemos, Señor amado, que el reino, Señor amado, de cualquier principado, de cualquier gobernador de las tinieblas, de toda hueste de maldad, fue destruido. Las tinieblas fueron destruidas. El corazón de piedra fue destruido. El corazón de piedra, Señor amado, que afectó el corazón, Señor amado, de Eva cuando recibió, Señor, la semilla que vino a ser un corazón de piedra, Señor, fue destruido. Al haber sido destruido el corazón de piedra, donde reinaba la muerte, fue puesto un nuevo corazón. Y la muerte no lo pudo retener a él. Por eso en el poder de la resurrección ahora vivimos, somos, nos movemos y existimos. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora vamos a vernos en la naturaleza divina de Dios rápidamente. En la naturaleza divina de Dios, Señor amado, la intervención de Cristo anuló la ley del pecado y de la muerte. Ya no estamos, Señor, bajo el poderío de la ley, ni del pecado, ni de la muerte, Señor amado. Los pecados a causa de la ley del pecado ya fueron llevados, Señor amado, sobre el cuerpo de Jesucristo. Cristo asumió mi condición humana para condenar al pecado en la carne una vez y para siempre. En la cruz Jesucristo desarmó todo el sistema pecaminoso de tinieblas y de muerte que había dentro de mí en el nombre de Jesús. Y en la resurrección se introdujo una nueva ley.